Hola, espero que estés muy bien, espero que estés teniendo una muy buena semana, que estés pasando un muy buen mes de noviembre, lo que llevamos ya, que ya estamos a nada de que termine el año y una semana más cerca de cumplir el propósito que te dije desde el inicio del año de subir un episodio todos los lunes del año y ya estamos en la recta final, gracias a Dios. Y referente a esto de fin de año, como te había platicado antes, tenemos muy grandes planes, si Dios quiere, para el siguiente año en cuanto al podcast y el contenido que queremos sacar, que sea de bendición para tu vida, obviamente. Y parte de eso ya te lo había mencionado, que era eh, hacer episodios sobre cada libro de la Biblia, como una reseña de cada libro, ¿no? En las cosas que puedes encontrar, el propósito y apoyados obviamente de más material para que pues sea de bendición y te sirva también cuando tú leas esos libros de la Biblia. Y previo a eso, ya lo tengo un poco más claro, previo a esos episodios, que acuérdate que esos no van a ser los de los lunes se van a quedar como estos mensajes que, como siempre digo en la intro, no es que busque ayudarte una clase, no está pensado así, sino presentarte temas que yo creo que son de bendición y pueden ayudarte. Y como digo, sin duda aprendemos, pero el propósito no es dar una clase, no es simplemente informarte, sino platicarte de estos temas como se los platico a mis amigos, a mi familia, y pues que espero que sea de bendición para tu vida. Pero vamos a subir otros episodios, además de los lunes, otro día de la semana, probablemente jueves, viernes quizá, donde eso sería ya otra temática, ¿no? Esos quizás sí serían más para informarte, o sea, como tal, que aprendas de esos temas, ¿no? Y por lo tanto serán como más estructurados en un sentido, la verdad, yo no quiero decir que es como una clase muy estructurado porque no me gusta eso, o sea, ¿cómo lo diré para que no suene tan mal? Yo prefiero como yo lo estudio, yo lo leo, yo lo aprendo, me gusta, se me queda grabado y te lo explico de manera que lo puedas entender más sencillo, ¿bien? No, no busco yo ser un maestro como tal, porque se me hace muy, creo que sería más trabajo para mí el tener que estructurarlo mucho, el tener que ponerlo en un orden de cierta manera. Obviamente sí iba a llevar un orden, por eso te digo que antes de pasar a los episodios de cada libro de la Biblia, que pues van a ser bastantes, 66, y veremos por qué 66 también es parte de... Pero antes de eso quiero hablar de otra sugerencia que nos dio un... un es que es un amigo, pero también quería decir parte del auditorio, ¿no? Alguien que nos escucha, Merino, que también es un amigo. Y quiero, antes de eso, él nos comentaba, digo, alguien nos comentó lo de los libros de la Biblia, y luego antes de eso, sí quisiera hablar, o sea, antes de decirte, mira, y seguirte haciendo énfasis de por qué leer la Biblia y que la leas y que aprendas sobre los libros de la Biblia, quiero hablarte de la Biblia en general, de por qué podemos confiar en ella, cómo se formó, por qué tenemos 66 libros y no más como otras tradiciones, por qué no menos también, cómo llegó a esa conclusión, cosas sin meternos demasiado teológicos también, porque ahí es un tema que podríamos perdernos en el sentido de que hay mucho que escarbar, pero pues quizás ciertas posturas de la inspiración o darte mi postura de la inspiración, de si la Biblia tiene errores o no tiene errores, cositas así, ¿no? Que como te digo, siempre es informado por otros. Yo sé que lo comento a veces y quizá te parece que lo repito mucho, pero tampoco quiero que parezca que esto sale de mi mente nada más y yo reflexioné y se me ocurrió a mí, porque alguien podría decir, es que lo dices para que no parezca que tú eres muy inteligente. Obviamente, pero también para que entiendas que esto no, o sea, sí tiene un fundamento y sí tiene un detrás, un estudio y sí tiene bases como tales teológicas. No es como que, pues él dice eso porque se le ocurrió, pero lo que yo aprendí yo sí lo leí en un libro, pues yo también. No, no es como que se me ocurra a mí ni para nada, ¿no? Entonces por eso hago énfasis. Y entonces, previo a aquellos episodios, y esto ya es para el año que entra, para terminar este año y tenerlo más, como ya terminado como tal, no sé, terminar primero el propósito que tenemos de un episodio cada semana y luego ya empezamos de nuevo con esos otros episodios que espero invitar gente también que sabe mucho de la Biblia e invitarlos a que también nos den, nos enseñen ellos, ¿no? Ahí tenemos a Dante y conozco mucha gente que puede ser de bendición para nuestras vidas en estos temas. Y pues por eso, el día de hoy, ya lo sabrás por el título del episodio, quiero hablarte de la ley de Dios. Y aquí no lo incluí, no lo incluí en esos episodios previos a los episodios que tendremos sobre los libros de la Biblia, porque no es como tal, o sea, quizá lo vuelva a mencionar
y haga referencia. Eso sí quería hacer este episodio para hacer referencia cuando lleguemos a aquellos episodios, pero no es un estudio como tal. Quiero hablarte de la ley de Dios, pero en este formato de los lunes, porque creo que es una de esas cosas que si no entendemos correctamente, que si no tenemos la perspectiva correcta en nuestra mente, no vamos a entender a Dios correctamente. Es decir, y esto quiero dejar claro, no estoy diciendo que no tengas una relación con Dios, que no conozcas a Dios, que no seas salvo, ¿no? Que la gente para cualquier cosa que dice, es que si no entiendes esto, brincan a que no eres salvo, y la verdad es que no. Todos los creyentes salvos tenemos ideas erróneas teológicamente, pero son temas o áreas en las que no son definitivas en cuanto a la salvación. O hay unas que sí, pero hay unas en las que podemos estar equivocados y Dios dirá, no, pues mijo, te equivocaste, así no era, y no pasa nada, ¿no? O sea, pero, y esta es una de esas, sí, pero también siento que sí puede llevar una vida cristiana y tal cual muy miserable. Una vida cristiana de siempre estar cargando con algo, un peso que Cristo mismo no te pide que cargues, pero tú sientes quizá que sí, yo creo que es parte de la inclinación del corazón. Y como siempre decimos, ¿no? Un mal entendimiento de un texto o en general del texto, ¿no? O sea, no de un pasaje solamente, sino de el conjunto de pasajes de libros, que por eso es necesario, es indispensable que leas toda la Biblia. Es indispensable que no te quedas con leer un libro de la Biblia, solamente con los evangelios o solamente con Éxodo, Génesis, nada más, y los demás no. Es necesario que leas toda la Biblia porque solamente así entiendes todo el mensaje. Porque si no, leemos partes como lo que vamos a ver hoy, o el tema, no los pasajes que vamos a ver, pero leemos eso y decimos, ok, yo entiendo que así es la manera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro. El pensar que la gente en el Antiguo Testamento era salva, y aquí mira, se me había olvidado prender la luz que tengo yo aquí para los episodios. Ahí está. Si me estás viendo en YouTube, espero ya verme mejor porque estaba muy oscuro. Pero uno de ellos es esta idea de que en el Antiguo Testamento, que es una pregunta muy común, ¿no? ¿Cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Ya lo veremos luego. Pero la idea de creer que la gente en el Antiguo Testamento se salvaba porque hacía sacrificios de animales, ¿no? Es decir, es que ellos se salvaban por los sacrificios. No es así. La salvación desde siempre ha sido a través de la gracia y de creer en Dios. Y eso, el creer, se expresa en obediencia. Eso siempre ha sido verdad. Eso es verdad desde las primeras interacciones de Dios con el hombre en Génesis hasta lo último que conocemos y lo que seguimos viendo hasta hoy. Siempre ha sido igual. Esta idea de pensar que, bueno, es que como antes sacrificaban animales, pues es que por eso ya eran salvos. O sea, ellos eran salvos a través de eso. No era eso lo que los hacía salvos. Siempre había sido la gracia y a través de la fe. Por fe, a través de la gracia. Pero esto no se había revelado por completo, ¿no? Pero en lo que ellos entendían y conocían hasta ese momento, Dios era lo que les pedía. No les pedía otra cosa, ni no les pedía obviamente creer en Jesús. Pues ¿cómo les va a pedir eso, no? Pero pues esto es porque no leemos todo el texto, y me refiero a toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si tienes esta idea, pues tendrías que pasar por alto las partes donde Dios dice yo no quiero sacrificios. O sea, ya después de que toman el sacrificio a la ligera y que ya dice, peco y al cabo mañana voy y mato a un animal y ya, soy perdonado. Dios dice, estoy asqueado de sus sacrificios. O sea, ya no quiero, no me interesa, ya no los escucho, o sea, no sirven de nada. Pero uno diría, oye, bueno, ok, entendemos la actitud de Dios o el enojo de Dios. Y yo te preguntaría, bueno, ¿y la gente que sí era sincera, qué? O sea, ellos, sus sacrificios también ya... No, es que no era como tal el sacrificio. O, otra pregunta, ¿cómo le hacían antes de que llegara la ley? Si esto de los sacrificios se da como tal en formato y en decir, mira, es así y así y así y así, te diré, bueno, ¿y antes cómo eran salvos? Entonces, es por eso que tenemos que entender el texto por completo. Y debemos de buscar entender en el texto y en el texto conocer a Dios. Tampoco se trata de hacernos expertos en las palabras y en las citas bíblicas y en qué libro está qué, sin conocer al Dios de la Biblia. O sea, puedes tú conocer la Biblia muy bien sin conocer al Dios de la Biblia. Y aquí podríamos decir, puedes conocer al Dios de la ley, o más bien, puedes conocer la ley de Dios y aún así no estar bien claro quién es
el Dios que dio la ley, el Dios de la ley, ¿no? Entonces es muy importante que sí leamos por completo, que leamos en contexto. Te animo a que leas la Biblia. Si de pronto batallas en decir, pero no sé por dónde comenzar, bueno, yo te diría, obviamente los Evangelios, el Nuevo Testamento, y luego ya te vayas del Antiguo Testamento para adelante, ¿no? Y ahí planes de lectura en la aplicación de la Biblia. La Biblia la puedes buscar en tu tienda de aplicaciones, donde la puedes leer en orden cronológico, obviamente en orden como viene, como la tenemos hoy en día, pero además ahí te va diciendo qué leer en cada día si la quieres leer en un año, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí te viene, el día de hoy tienes que leer estos versículos, estos pasajes. Y yo te diría, bueno, y si la quieres leer todavía más rápido, porque son como 15 minutos al día, si quieres leerla más pronto, o sea, acabarla más pronto, que sin duda se puede, leyendo media hora, 40 minutos y mucho al día, pues solamente lees 2 días consecutivos, ¿no? Te va a decir, hoy te toca esto, pues tú lees eso y lo del día siguiente, no pasa nada si te deja la aplicación. Y ya tenemos muchas herramientas para leerla por completo. Y hoy quiero que veamos esto, como te digo, la ley. ¿Por qué? Porque la ley, hasta el día de hoy, la gente tiene un mal entendimiento e incluso hay grupos que la siguen todavía, que piensan que tienen que obedecerla, como los adventistas, que pues bien mal, ¿no? O sea, la verdad es que ni al caso, y es ignorar muchos textos, y es basarse en una mujer que hablaba con los muertos y tenía visiones y que pues contradicen a la Biblia, ¿no? Entonces, pero no es el tema. Pero sí, el entender bien qué es la ley, por qué la ley es importante, puede cambiar nuestro entendimiento de Dios. Y para esto voy a hacer mucho referencia a un libro de una erudito que ya hemos tenido aquí, no invitada, ¿no? Ya quisiera, pero que ya le hemos referenciado varias veces, como en el episodio donde hablamos de la imagen de Dios. Y en otros episodios la he citado, ¿no? Tenemos, de hecho, un episodio que se llama Que se callen las mujeres como pregunta, que te animo a escucharlo, donde yo simplemente leo un ensayo que ella hizo sobre las mujeres, la profecía, el si deben quedarse calladas. Todo esto es muy bueno. El artículo que ella escribió es un artículo científico publicado en una revista de teología. Es un erudito, es una académica, para que me entiendas. Y ese episodio trata de simplemente leerlo, ¿no? Yo no meto mi cuchara porque yo no estoy al nivel de ella para nada, pero son el tipo de fuentes que te comento que yo busco y que leo y que comprendo y te comparto simplemente porque me parecen muy buenos y muy interesantes. Este episodio se me ocurrió porque estaba leyendo el libro que ella tiene que se llama Portadores de su nombre, que lo puedes encontrar en Amazon en español. Este es de los recursos que gracias a Dios está en español, lo puedes comprar, perdón, en Amazon, así lo encuentras, Portadores de su nombre, Carmen Joy Imes, pero si le pones el puro título del libro lo podrás leer, en inglés es Bearing God's Name, pues es lo mismo, ¿no? Y me encanta porque se trata y es hacer un zoom en el libro de Éxodo, cuando está en el monte Sinaí y tiene que ver con todo esto, ¿no? De la ley, y es de los primeros capítulos donde lees esta parte. Es una sección pequeña, ni siquiera es un capítulo, pero se me quedó muy grabada y lo traía en mente y luego me ponía a pensar situaciones donde en mi vida yo he visto cómo el malentender estos conceptos sí llega a tener consecuencias que iban a una vida cristiana que no me parece a mí que sea la bíblica. O sea, como te digo, no es como que no seas salvo, no es como que no seas cristiano, pero te pones cargas y le ponen cargas a la gente que no me parece que la Biblia quiera que tengamos o que esté apuntando a ello. Y pues aquí quisiera comenzar, como lo hace ahí en esta sección, hablando de cómo en Éxodo 19 tenemos esta parte donde ya los israelitas salen de Egipto, ya ha pasado todo esto de Egipto, las plagas, cruzan el mar y genial, ¿no? Llegan al monte Sinaí y tenemos una imagen muy impresionante donde en el monte Sinaí hay truenos y nubes y es como una película épica, ¿no? Es impresionante y no lo han podido replicar en una película de una manera que sea impactante como lo dibuja la Biblia. Pero después de esto tenemos 20 capítulos de puras leyes, la Torá, la ley, ¿no? Entonces es ahí donde muchos dirían, híjole, qué pesado, y lo leemos y, o sea, ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley. Pero yo espero que al final de este episodio puedas entender un poco mejor qué es la ley de Dios, cómo debemos verla y que eso te ayude a entender mejor también quién es Dios tu Padre. Entonces, después de esto, tenemos un chorro de leyes, un montón de leyes.
sobre qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo va a ser el tabernáculo, qué le van a poner, los diseños, todo esto, que en medio de eso también tenemos ciertas historias muy interesantes, pero es mucho de eso, ¿no? Y yo creo que aquí mucha gente se preguntaría, digo, si tú has leído los Salmos o ciertas, gran parte del Antiguo Testamento, te habrás encontrado con frases o partes, sobre todo en Salmos, como digo, donde dice que qué bella es la ley del Señor, qué hermosa es la ley del Señor, que se deleita el escritor en la ley de Dios. Y yo creo que tú y yo, o sea, siendo muy sinceros, diríamos, ok, no está, fíjate que no dice la palabra de Dios nada más, que también hay pasajes que hablan de la palabra de Dios, ¿no? La revelación de Dios escrita. Pero hay estos pasajes donde específicamente dice tu ley. Y yo creo que aquí tratamos nosotros de comprender y decimos, es que, o sea, ¿qué tiene de padre, no? O sea, son un montón de reglas, un reglamento muy largo. Y es aquí donde yo quiero expandir y entender esto, ¿no? Pero quiero mostrarte unos pasajes. Digo, el Salmo 119 es una constante repetición de esto de qué buena es la ley. Y te lo voy a leer, te voy a leer varios versículos. Te voy a decir aquí, estoy leyendo en esta ocasión de la Nueva Traducción Viviente. En el versículo 2 del Salmo 119, por cierto. Y antes de leerlo, no sé si sepas que este salmo es muy interesante, es muy largo, es el más largo de la Biblia. Pero si te fijas en tu versión, probablemente como subtítulos tengo unas palabras extrañas. ¿Por qué? Porque son las letras, o sea, así sería como se diría la letra del alfabeto hebreo. Y te dice esa letra porque luego estas secciones va a iniciar con esa letra, ¿no? Entonces son poemas, son salmos a los que se le metió mucho tiempo, mucho pensamiento, mucha creatividad, no fueron escritos así nada más. Es algo que obviamente en español no lo vemos reflejado, pero es algo que debió tomarles al autor o autores muchísimo tiempo pensar e idear y comprometerse. Por eso está tan largo el Salmo 119, por eso mismo. Pero bueno, vamos a ver estos ejemplos que te digo. En el versículo 2 del Salmo 119 dice, felices, fíjate, felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No diría, digo, yo te preguntaría, ¿tú te sientes feliz de obedecer el código penal, el código institucional, la institución de tu país? Pues es como que, digo, está bien que exista, pero así de que me sienta feliz de cumplirla, pues como que no. Más bien me siento triste si la rompo y frustrado. Versículo 14 dice, me alegré en tus leyes, tanto como en las riquezas. O sea, caray, ¿cómo? Versículo 45, caminaré en libertad porque me he dedicado a tus mandamientos, ¿no? Que es la ley. Versículo 47, cuánto me deleito en tus mandatos, cómo los amo, o sea, cómo amo tus leyes. Un par más te voy a comentar. 111, versículo 111. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. Y por último, 143 dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, en tus leyes. Que quiero que seamos honestos, ¿no? O sea, yo te pregunto, tú lees la Torah, tú lees la ley que en la Biblia, y a poco tú dices, híjole Señor, me deleito en leer esto de que no debo ir aquí, que no debo tocar un muerto, que debo ir a purificarme. Digo, no nosotros hoy en día, no, pero en aquel tiempo lo leo y qué hermosa es tu ley. Porque obviamente esto lo aplicamos y yo creo que mucha gente la manera de resolverlo es decir, sí, yo lo aplico en la palabra de Dios. Me deleito en tu palabra. Pero aquí está haciendo énfasis en la ley. La ley, no la palabra en general. La ley, la Torá. Y este es como te digo, es un poema, solamente uno, un salmo. Imagínate, este tipo de referencias aparecen muchísimas veces en la palabra. Entonces, ¿por qué será? O sea, la pregunta es aquí para nosotros. ¿Por qué será que los escritores bíblicos y estas personas en aquel tiempo decían, tu ley me parece deliciosa, tu ley me trae felicidad, tu ley me alegra cuando estoy triste, cuando estoy demacrado, cuando estoy decepcionado, decaído, tu ley me anima? ¿Por qué será? Y aquí hay que hacer lo que siempre te digo o constantemente te recuerdo. Hay que llevarnos y no tratar de aplicarlo a nuestro tiempo, sino irnos y situarnos en el momento cuando fue escrito, cuando fue esto puesto en papiros, ¿no? En papeles, ¿no? En rollos. ¿Cómo era el mundo de ellos? Bueno, dice la doctora
Carmen, dice, los israelitas vivían en un tiempo en el que la gente estaba desesperada por conocer qué estaban diciendo los dioses. No sé si te habías puesto a pensar. Estas ideas, ¿no? Hay un conglomerado de ideas sobre Dios que hoy la gente acepta y de incluso le reprocha a los creyentes y a Dios porque están muy acostumbrados a ellos. Ideas como que Dios es amor, Dios debe perdonar, estamos hechos a la imagen de Dios o como la imagen de Dios, como hemos visto en un episodio. Ideas que son tres ideas muy sencillas, pero que ellos mismos usan como argumento en contra de Dios, de que, oye, ¿cómo que Dios manda gente a la condenación si Él es puro amor, si Él es perdón? Y ellos preguntan, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? ¿O cómo va a hacer Dios esto si se supone que Él es así? Pero este tipo de ideas que hoy son muy prevalentes y la gente acepta y toma y da por sentado, en aquel tiempo no eran las ideas comunes. Lo hablamos y lo vimos cuando hablamos de la imagen de Dios, de cómo el decir que un ser humano estaba hecho como la imagen de Dios, que portaba la imagen de Dios, pues era algo revolucionario. El decir que Dios te amaba, que Dios te consideraba parte de su familia, su hijo, era algo revolucionario. Hoy en día es como que, claro, tiene que. O sea, ya se lo exigimos a Dios, es como en la mente de las personas, en el imaginario colectivo, diría yo, ya se tiene esta idea de Dios. Pero, pues en aquel tiempo, la gente vivía y los pueblos alrededor, las culturas vivían en ascuas, diríamos nosotros, en ascuas de saber qué quiere su Dios, si está feliz, si está contento, al punto que interpretaban, incluso si nacía un animal con algún defecto, decían, los dioses están enojados, o está lloviendo demasiado, explotó, o no explotó, hizo erupción un volcán, Dios está enojado, están buscando interpretar cómo se sentían los dioses. ¿Estamos bien con Dios o no? ¿Por qué? Este año sí llovió, estamos bien con los dioses, pero se inundó, no, entonces no estamos bien con los dioses. Pero hubo sequía, no estamos bien con los dioses. Ellos observaban todo lo que podían, el mundo a su alrededor. Como te digo, incluso los animales que nacían con algún defecto o incluso algún avistamiento de un animal raro para tratar de adivinar qué querían los dioses o cómo se sentían los dioses. Y aquí la doctora Carmen incluye una oración antigua escrita en acadio, que era el lenguaje que se hablaba en Asiria y en Babilonia. Fíjate, de aquel tiempo estamos hablando. Y se piensa que es más o menos del mismo tiempo que se escribe Éxodo o que toma lugar Éxodo. Entonces son contemporáneos, se podría decir. Obviamente habría una diferencia de tiempo, pero pues son contemporáneos estos escritos. Y se titula La oración a cualquier dios, así le pusieron, ¿no? Y es característico, ella dice, es característico de la literatura de ese periodo, lo cual nos muestra realmente cómo veía la gente y las personas en aquel tiempo a sus dioses. Fíjate, aquí voy a citar. Dice, que el corazón enojado de mi Señor sea reconciliado, que el Dios que no conozco sea reconciliado, se reconcilie conmigo, obviamente está hablando el autor, ¿no? Continúa diciendo, que la diosa a la que no conozco sea reconciliada, que el Dios, quien sea que Él sea reconciliado, que la diosa, quien quiera que ella sea reconciliada. Oh mi Señor, muchas son mis fallas y grandes son mis pecados. Oh mi Dios, muchas son mis fallas, grandes mis pecados. Oh mi diosa, muchas son mis fallas, grandes son mis pecados. Oh Dios, quien quiera que tú seas, muchas son mis fallas y grandes mis pecados. Oh diosa, quien quiera que tú seas, muchas son mis fallas y grandes mis pecados. Yo no conozco qué mal he hecho. Yo no conozco qué pecado he cometido. Yo no conozco qué abominación he ejecutado. Yo no conozco qué tabú he corrompido. O sí, básicamente. Entonces, aquí, y ahí termina, aquí podemos ver en esta oración como que angustia, ¿no? De yo no sé, pero quiero pedirte perdón. O sea, no sé, pero quiero que sepas, quien quiera que tú seas, y como que no quiero ofenderte. Tú Dios, diosa, Señor, quien quiera que seas, como quiera que seas, perdóname, yo no sé nada, y te acuerdas en el episodio pasado hablamos de que la gente que no conoce a su amo, que no conoce a Dios verdaderamente, vive en oscuridad, sin entendimiento, sin conocer, ¿no? Y yo creo que esto refleja en parte eso, que cuando conoces a Dios no pasa esto, y ahí vamos entendiendo por qué la ley era tan importante. Aquí hablan de yo no sé quién seas,
yo no sé qué mal he hecho, pero perdóname, ¿no? O sea, quiero reconciliarme contigo. Pero con Israel ya no es así, porque Dios toma la iniciativa. Dios los escogió, los rescató, los estableció como su pueblo y les dijo exactamente qué esperaba. Dios habló. La ley, por eso, entonces, llega a ser tan bella para ellos. Y aquí entendemos, ¿no? Es que ellos la ven como hermosa, bella, porque gracias a la ley no tienen que andarse preguntando qué quiere Dios. No tienen que andarse preguntando si eso le agrada a Dios o si no le agrada a Dios. Porque imagínate decir, Señor, yo quiero acercarme a ti, pero pues no sé cómo. No existe manera. Yo no sé si te gusta o no te gusta. Yo no sé. Y aquí sí sabes. Dios habló y por eso es tan valiosa la ley. Y por eso dicen es que tu ley es, es una delicia. ¿Por qué? Porque puedo conocerte. ¿Por qué? Porque imagínate, ellos veían a los pueblos alrededor, ¿no? Y ellos veían cómo los sacerdotes se cortaban, quizá esperando que su Dios respondiera. Estaban adivinando si estarían felices o enojados los dioses y tendrían su favor o no. Y estar haciendo rituales para ver si así alegraban a los dioses o los despertaban o los movían. Y aquí dicen, gracias Señor. Tu ley es hermosa porque yo no tengo que andarme preguntando. Tu ley me trae felicidad porque yo sé que tú has dicho que esto está bien, que esto está mal. Gracias, Señor. Como te digo, esto para nosotros hoy está por sentado. Digo, crecemos en un mundo y desde chicos se nos dice esto sí, esto no. O sea, aquí ahí también ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de ese tipo de mentalidad, ¿no? De verlo como que esto sí, esto no. Pero ellos entendían, Dios ha hablado. Dios nos ha dicho que le gusta y que no le gusta y cómo es Él. Dios nos ha dicho que nos ama. Dios nos ha dicho que somos su pueblo. Nos deleitamos, Señor, en este pacto en el que tú nos das una ley para que vivamos como tú quieres. Y además acuérdate que en la ley Dios les dice, hagan esto para que les vaya bien. O sea, además en eso entienden a través de la ley que Dios les está diciendo, yo quiero que les vaya bien. Yo quiero que alarguen sus días. Yo quiero que bendigan a los suyos y que sean de bendición para los demás. En eso está revelado el carácter de Dios también. Por eso, ¿cómo no decir qué hermosa es tu ley? ¿No? ¿Cómo no decir estas palabras? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos, Señor. Porque aunque el mundo se me venga encima, yo sé que estoy bien contigo. Yo sé, tú me has dicho cómo acercarme a ti. Tú me has dicho cómo andar en tus caminos. Tú me has enseñado que aunque el mundo se me venga encima, si yo sigo tu sabiduría, tus enseñanzas, todo va a estar bien. Tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. ¿Cómo no decir eso si me están enseñando cómo acercarme a mi Dios? Qué hermosa es la ley entonces. ¿Cuánto me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo, Señor? Porque yo no me tengo que andar preguntando cómo los... Imagínate regresar de un viaje, de ver a otros pueblos y ver otros cultos y cómo buscan a sus dioses y cómo se flagelan o cómo hacen sacrificios y regresar y decir, Señor, ¿cómo me deleito en tus mandatos? ¿Cómo los amo? Porque yo no tengo que andar haciendo eso y no ando adivinando, Señor. Tú no me dejas adivinando. Tú me dices que siga tu palabra y que en ella encontraré vida, que tus mandatos son vida, que tu ley traerá vida, traerá bendición a mi vida y que bendecirá a mi descendencia. Pues ¿cómo no amar a la ley? Entendiendo eso decimos, ¿cómo no amar a la ley? O sea, entendemos por fin, porque ya no hay que adivinar, ya no hay que preguntarse qué le hace feliz, qué lo hace enojar. Y como te digo, hay que tener mucho cuidado. Esto no es decir que la salvación viene a través de la obediencia a la ley. Porque acuérdate que Dios salva a los israelitas de Egipto, los saca antes de darles la ley. No es como que les dijera, a ver, aquí está la ley, cúmplanla y los salvo, los saco de Egipto. No. Por eso digo, no es el cumplir la ley, no es los sacrificios, no es derramar sangre lo que los hace salvos. Esas son expresiones de la confianza y de la fe y de la fidelidad, de la lealtad más bien, que le tienen a Dios, que han creído en este Dios. Son expresiones de eso. No es eso lo que los hace salvos. Y no es muy diferente a cómo vivimos hoy el cristianismo y nuestra fe. Como te digo, Dios no les dijo, hagan estas cosas y los salvaré de la esclavitud. Dios los sacó de la esclavitud y luego les da la ley. Primero los salva y luego les da este regalo, dice la doctora Carmen, que viene con la salvación. Es decir, los salvo y miren, parte de salvarlos y este regalo es
que me conozcan. O sea, si lo ves así, es como, wow, qué bueno es Dios. No los deja preguntándose, a ver, ahora cómo me van a pagar lo que yo hice. Es el Señor, no, no, no. Viene incluido en el paquete, que me conozcan. Y son instrucciones de cómo vivir como hombres y mujeres libres. Aquí es donde tenemos que entender esto, que la ley los ayuda a vivir mejor. No es una serie de instrucciones para limitarlos y decir, yo no quiero que hagas esto porque no quiero que te diviertas. Yo no quiero que hagas esto porque yo no quiero verte feliz. Al contrario, Dios les da esto que es un regalo y lo entienden porque Dios quiere que les vaya bien y Dios mismo lo llega a decir. Imagínate, y aquí la doctora Carmen pone una imagen para que entendamos esto, ¿no? Imagínate que ponen un campo de juegos, jueguitos, ¿no? Para niños, estos que hay en los parques con toboganes y, bueno, toboganes quizás si fuera muy grande, ¿no? Resbaladillas más bien, y que andan ahí los niños jugando muy padre, pero que estuviera junto a una calle muy transitada, así a unos metros, y no tuviera un como corralito, ¿no? Como que no tuviera una valla de protección. Aunque los papás lo llevaran y soltaran a los niños, los papás no estarían tranquilos, no podrían dejarlos jugar y vivir esa experiencia en libertad por la preocupación de se pueden ir a matar. Pero si alguien pone una valla, los padres no estarían de, oye, ¿por qué pones la valla? Tú quitas la diversión. Dirían, gracias, porque ahora pueden divertirse en libertad sin la preocupación de que los atropellen. Ella dice, esto más bien, o sea, la ley no es como muchas veces lo pensamos, lo imaginamos, o como se nos ha presentado, de que Dios quiere limitar tu felicidad y Dios quiere tenerte bien controladito y así, porque a Él le gusta que lo obedezcan. Dios quiere gente que lo obedezca y que haga lo que Él dice porque Él lo dice nada más. No, Dios pone estas reglas porque es un regalo, es un don de esta manera de decir, sean libres y les puse los límites para que no se anden preocupando de andar batallando. Sigan los límites que les he puesto, sigan la barrera, quédense de este lado de la valla y podrán disfrutarlo y vivir bien. Es un regalo, como te digo. Y entonces las leyes que se le dan a Israel son estas vallas dentro de las cuales la vida puede florecer, o sea, la vida para ellos, su vida en familia, su vida en lo individual, las parejas, los hijos, pueden florecer dentro de estas vallas, de estos límites que Dios les ha puesto. Y entonces la obediencia, el hacerlo, el seguir estas reglas, no se trata de ser salvo, ¿no? Como lo tratamos de ver muchas veces. La obediencia es expresada, o expresa, perdón. Su obediencia expresa su compromiso al pacto que han hecho con Dios, ¿no? O sea, es como te digo, es una expresión de su compromiso y de su lealtad al pacto que hicieron con Jehová. Eso expresa. No es entonces eso lo que los hace tener el pacto. No, es una expresión de que son leales al pacto con Jehová. Ella llega, y aquí lo quiero citar, ella dice, déjame lo encuentro aquí, dice que esto de las leyes y seguirlas, lo de la obediencia, dice, es para su sociedad, o sea, los que lo rodeaban, es para apuntar a otros al carácter de Jehová o de Yahweh, que ellos necesitarían. Al hacer esto, estaban reflejando el carácter de Dios en todas sus relaciones. Es decir, que ellos al seguir los mandamientos y la ley, estaban siendo testigos, es decir, al vivirlo, estaban reflejando a las personas a su alrededor, a las sociedades a su alrededor, quién era Dios. Es decir, y aquí yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Que ellos decían, es que ellos no hacen esto, o sea, los pueblos alrededor, ¿por qué? Porque a su Dios no le parece. Es decir, en la ley, su Dios les dice que castiguen duramente al ladrón. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos no le parece que haya ladrones que roben. Diría alguien, ¿eso es bueno? No, pues sí es muy bueno, ¿no? O sea, está reflejando el carácter de Dios, que al homicida no se le tendrá por inocente. Oye, es que el Dios de ellos toma muy en serio la vida humana. Ah, no, pues como que era que mostrar y decir que de ellos dijeran, oye, pues qué buen Dios tienen, ¿no? O sea, un Dios muy justo, un Dios que tiene sus prioridades en orden y además es un Dios que les ha revelado lo que les gusta. O sea, ellos no andan adivinando, no. A ellos se los dijo. Ah, mira, pues qué interesante ese Dios. Y entonces,
las leyes del Antiguo Testamento, la ley, estaban relacionados, si te fijas, si lo lees, si lo has leído, están relacionados prácticamente con cada aspecto de la vida de ellos, desde la agricultura, la pesca, lo que van a comer, su dieta, la alabanza, cómo se iban a gobernar, las relaciones que iban a tener, la salud. Involucra todas las áreas de la vida si te pones a pensarlo y si te fijas. Y la doctora Carmen dice, porque ser el pueblo que estaba en pacto con Dios significaba que todas las áreas de su vida iban a ser transformadas. Es decir, que Dios les da todas estas reglas y estas leyes en todos estos ámbitos, porque al aplicarlo en sus vidas se iba a demostrar que el estar en pacto con Dios iba a cambiar todos los ámbitos de su vida. Por eso da tantas reglas en tantos ámbitos. Y luego, eso es como para entender entonces cómo funciona en ese sentido la ley. Y aquí ella luego llega a explicar. Y aquí es donde puede ser muy interesante para nosotros hoy en día. O sea, ya entendimos cómo lo ven ellos, pero ¿por qué hay esta diferencia hoy en día, no? Bueno, ella explica, digo, ella es experta en el idioma hebreo y la cultura y las culturas alrededor de todo esto. Ella explica que para nosotros la palabra ley, o ella lo dice en inglés, pero también aplica pues, en español, ¿no? En este mundo moderno es muy similar. La palabra ley dice que es tanto muy limitada y además como que da una idea errónea cuando se traduce, para traducir la palabra Torah, ¿no? O sea, es decir, que la palabra que se traduce como ley Torah, esta palabra ley para nosotros hoy en día pues es muy limitada y además no da el sentido correcto de lo que era la palabra original, que dice, ella propone que es mejor, se traduce de mejor manera como instrucción. Que además, no sé si había comentado esto, los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿no? Lo llamamos los 10 mandamientos, o prácticamente las 10 leyes. O sea, tienes que hacer esto. Pero en el idioma original realmente son el decálogo, ¿no? Se le llama decálogo, deca 10, logos, palabras. Las 10 palabras o las 10 instrucciones. Es decir, mira, aquí como que es un cambio en la mente de uno, ¿no? Decir, me estás diciendo que no son las 10 leyes como las vemos nosotros, la ley de tránsito, la ley de la Constitución, sino son 10 instrucciones, 10 palabras de sabiduría. En ese sentido, bueno, 10 hablando de los 10 mandamientos y la Torah son las instrucciones o instrucción. Eso ya cambia bastante como lo vemos. Y luego ya explica, ¿no? Por qué la palabra ley no es la mejor palabra para describir lo que contiene o lo que conlleva la Torah. Y ella explica, en la sociedad moderna de este lado del mundo, la ley se refiere a un estatuto en un código codificado, en un código de leyes por una legislatura que indica algo que o se requiere, algo que es una conducta requerida o prohibida, es decir, tienes que hacer esto o no puedes hacer esto, está prohibido. Eso es lo que conocemos como ley, o sea, esa es la ley que conocemos nosotros. Y estas, o sea, además de esto, además de que te dicen que te indica cierto comportamiento que tienes que hacer o que no tienes que hacer, que está prohibido, es prohibitivo, contiene castigos específicos que se van a llevar a cabo, que se van a hacer, pues sí, se van a llevar a cabo por la rama ejecutiva del gobierno, ¿no? El poder ejecutivo lo conocemos aquí en México. Entonces es esto. La ley que nosotros conocemos te dice, haz esto o no puedes hacer esto, y de lo contrario, te vamos a dar un castigo específico que ya tenemos aquí y te vamos a decir, ¿no? Ella pone de ejemplo por una ley de tránsito y ella dice que en el estado de Oregón hay una ley sobre el cinturón de seguridad, ¿no? Que obviamente todos en donde estemos también tiene una ley así. Ella dice, esta ley es el estatuto 811.210 que se castiga con una violación de tráfico clase D. Esa es una ley, así la conocemos. Y además, por sí solo, este solo estatuto contiene suficientes letritas pequeñas para llenar una página entera, ¿no? O sea, como para especificar. Y además existe otra lista, una sección de listas de 11 excepciones a la regla. Esto es lo que nosotros conocemos como ley. Entonces, cuando nos dicen, esta es la ley de Dios, ¿qué pensamos? Pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Una me va a decir qué hacer, qué no hacer, y si no, hay un castigo. Y en parte encontramos en la Biblia, uno diría, sí, pues que en la Biblia sí dice, hagan esto o al que haga esto se le va a hacer esto. Pero
Aquí es donde nosotros vemos estas similitudes, pero esto ya nosotros le estamos aplicando nuestro contexto a la Biblia, porque ella va a explicar cómo sí, la Biblia llega a contener esto, pero no lo hace por las mismas razones que nosotros. Además de que, si te fijas, llega a ser de pronto muy general la Biblia en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, como que no dice, oye, pero si se roban tal cantidad, o si se roban esto, o si matan a alguien de tal edad, o si matan a alguien en esta condición, a veces la Biblia llega a ser, la Torah, la ley llega a ser, o la instrucción, llega a ser específica en unas cosas y en otras como que no, y vamos a ver en parte por qué. Dice ella que la ley antigua no funcionaba de esta manera. Dice que los eruditos o los académicos que estudian las culturas antiguas están empezando a reconocer a través de pues, más textos que se identifican y a poder compararlos y tenerlos así a disposición muy, muy sencillo como hoy en día se puede tener. Están comenzando a reconocer que las leyes antiguas muy a menudo eran hipotéticas. Y aquí yo sé que muchos pueden sacarlos de onda, ¿no? Pero esto es lo que dice ella. Pueden ser hipotéticas o a menudo eran hipotéticas en lugar de legislativas. Es decir, no estaban tratando de, a ver, vamos a poner en orden todo esto. Bueno, orden sí traen, pero no es como que, mira, saca tu manual para que en esta situación que pasó, así, 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 vamos a hacer así, así, así. ¿No? Ella dice, no son listas de cualquier tipo, que su propósito principal era demostrar sabiduría. Quizá ella pone de ejemplo que quizá hayas escuchado de Hammurabi, que él es una persona, él gobernó Babilonia en el siglo XVIII antes de Cristo y es conocido por el código o la ley, código de ley de Hammurabi, ¿no? De que son 282 leyes que seguramente conoces o has escuchado, esto de diente por diente y ojo por ojo, ¿no? Que incluso se llega a encontrar en la Biblia. Y copias de estas leyes se siguieron replicando por siglos, por cientos de años, indicando que un gobernador como Hammurabi se sostenía como el epítome de la sabiduría. Es decir, se seguía replicando esto no porque siguieran como tal la ley, sino que un gobernador que siguiera esta sabiduría, que siguiera estos preceptos, era considerado un buen gobernador de un país o de una ciudad. Dice que este código de ley, se le llamaba de ley, pero no era legislativo en ese señor, o sea, no tenía, no había una obligación legislativa como tal. Y por lo tanto, o sea, como que no tenía validez, por así podríamos llamarlo nosotros, en un código. No tenía validez en un juicio como tal, ¿no? O sea, ya en la corte, digo, imaginándonos en las series modernas, en la corte no podía citarlo, es lo que dice ella. No se citaba en la corte este código, pero era como una manera de que decían, es que como de tener acá en la mente, no, esto está bien, esto está mal, así no debería ser, sino que eran una colección de deliberaciones o de razonamientos sabios sobre la sociedad civil y que su propósito era ser estudiada por los jueces para inspirar la reflexión en la justicia. Es decir, los jueces deberían leerla no para decirte castigo según la regla tal, 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 sino decir, ok, esto tiene cierta sabiduría porque está poniendo, como te decía, ¿no? En el caso de la Torah, está poniendo por encima la vida humana. Le da un valor a la vida humana increíble. Y también toma en cuenta que no siempre se mata porque haya odio. Toma en cuenta la Torah que puede haber gente que haya accidentes y que en esos casos debe haber un lugar y debe haber, toma en cuenta que la persona que sufrió la muerte del familiar o el conocido va a sentir enojo y que el otro no va a tener la culpa porque fue un accidente, pero le vamos a proveer un lugar, una ciudad de refugio para que ahí no pueda ser asesinado porque entendemos que la persona que sufrió el agravio va a estar muy enojada y va a buscar desquitarse. Eso es sabiduría más que una ley que esté legislando, si te fijas, porque eso viene en la Biblia, eso que te platiqué. Y luego también continúa ella, ¿no? Habla de, acuérdate que la ley tiene 613 leyes. La Torah consiste no de 10 mandamientos, 613 leyes. Y fíjate, ella pregunta, ¿podría ser que las leyes del Sinaí, las leyes que se da la Torah, entren en esta categoría de leyes antiguas que eran leyes como sabiduría? Ella dice que ella piensa que sí. Dice significativamente, y a pesar del número de 613 leyes exactas, son 613, rara vez leemos
que se ejercieran en el antiguo Israel. Es decir, rara vez vemos que se castigara a la gente por alguna de estas 613 leyes. Sí hay, no estoy diciendo que nunca, pero rara vez vemos, dice, para hacer tantas leyes, rara vez encontramos historias donde diga, se castigó porque dice tal, tal, tal. Muchas veces se menciona más bien, más que llevarse a cabo. O sea, no se ejecuta, sino que dice, acuérdate que dice la ley, que tal, 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 como diciendo, hay sabiduría en esto, lo que nos dice la ley, pero no de vamos a ejecutar, ¿no? Que a Jesús sí le pasa una vez, si te acuerdas, y nadie, cuando le iban a la mujer adúltera, que le dicen, hay que apedrearla, dice la ley, y le dice, a ver, ándeles pues, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que ya también hablamos de eso en un episodio. Si fuera más como legislativo, así como ley de, es que se tiene que cumplir, hubieran dicho, es que no importa, Jesús, aquí no está para interpretación, o que si nosotros o aquello la encontramos y se tiene que hacer, y no, la dejan. Esto puede ser un indicio de que sí sea como dice la doctora Carmen. Dice, estas instrucciones daban una invitación o eran una invitación a vivir una vida digna de vivirse. Sí, él pide su compromiso con estas leyes, pero no sin primero también él dar su compromiso. Es decir, él les dice, oigan, les doy estas leyes, estas instrucciones, esta Torah, para que las sigan. Y acuérdense que al seguirla darán bendición. Y es lo que está diciendo. Dios se compromete con ellos. Ustedes siguen esta sabiduría y yo me comprometo con bendecir sus vidas también. O sea, Dios es un compromiso entre los dos en la ley. Él dice esto. Y luego ella pone un ejemplo con sus hijos, ¿no? Ella dice que qué curioso sería si ella tiene hijos, si ella empezara a decirle a los hijos de los vecinos, oye, limpia tu cuarto. Oye, ven y saca la basura. Oye, corta el césped de tu casa. Dice, eso sería súper extraño porque yo no tengo ninguna autoridad para decirle a los hijos de alguien más que hagan algo, que ordenarles cosas, pedirles y exigirles obediencia o esperar obediencia de ellos, que no son mis hijos. Dice, sí, lógico. Pero dice además, las tareas, ¿no? El decirle a mis hijos, en el caso de ella, decirle a sus hijos, saca la basura, ya limpiaste la mesa, ya pusiste la mesa, ya sacaste a pasear el perro. Este tipo de tareas e instrucciones son solamente un aspecto de ser una familia, es decir, que una familia no se trata solamente de seguir reglas. Sí existe, y esto lo está asimilando entonces como la Biblia misma lo pone, una familia, ¿no? La familia de Dios. Dice, esta instrucción, la Torah, son las reglas de la casa para la familia de Jehová. Las reglas, estas instrucciones, son para asegurar la paz entre los miembros de la familia. Eso es lo que quiere Dios. Le está dando las reglas del juego a la familia. Miren, ustedes que son míos, que son mi familia, que son mis hijos, así deben comportarse. Y las instrucciones, más que decirles, cúmplelas o te castigo, le están diciendo, vean la sabiduría, vean qué le está enseñando de mí, vean que les está enseñando quién soy yo, y les está enseñando las prioridades que deben tener ustedes como familia. Unos con los otros, entre ustedes, sobre sus cuerpos también, y conmigo, que es lo más importante. Ella termina este capítulo diciendo, no tenemos familias para que podamos hacer tareas y tener reglas. Es decir, nadie se casa y tiene hijos para decir, por fin, ya tengo hijos y estoy casado, ahora sí vamos a vivir haciendo tareas y poniendo reglas y ya. No, es parte de la relación familiar. Dice ella, hacemos y cumplimos con las tareas y tenemos reglas en la casa para facilitar la vida en familia. Eso es lo que Dios quiere hacer. No pone y no adopta un pueblo y le llama suyo y dice, ustedes son míos, para decir, y ahora hagan lo que les digo o los voy a castigar. No hace eso Dios, sino que les da estas tareas y reglas y sabiduría, estas instrucciones, para que vivan bien como familia, con Él y entre ellos. Termina diciendo, las instrucciones de Dios en el Sinaí son puestas y son dadas en un contexto de una relación redentora que involucra compromiso mutuo de Dios con ellos y entre los hombres, entre el grupo de ellos, ¿no? Hombres y mujeres, quiero decir. Cuando fallamos en darnos cuenta de esto, no nos debería sorprendernos que nos tortura, ¿no? Nos da vuelta, nos tuerce por dentro. ¿Por qué? Porque, para terminar y concluir esto, ¿no? Y a lo que quiero llegar, mucha gente ve la relación con Dios como reglas nada más. Haz esto para que Dios esté feliz y no hagas esto para que, si no quieres enojar a Dios.
O en otras palabras, alguien dice, si haces esto, eres salvo. Si no haces esto, no eres salvo. O al revés. Si no haces esto, no eres salvo. Y si haces esto, sí eres salvo. Y también, si estás haciendo esto, no puedes ser salvo. Y si estás haciendo aquello, seguramente no eres salvo. Que yo creo que ya me hice yo bolas. Pero básicamente esto, ¿no? Las reglas, el decir, muchos tienen una relación con Dios basado en las reglas nada más. Yo estoy cumpliendo, tú debes estar feliz. No cumplo, obviamente yo espero que tú estés triste. Ese es nuestro arreglo, Dios. Yo entiendo que si te obedezco tú vives feliz y si te desobedezco me vas a castigar. Eso es, ¿no? Como si fueran militares. Pero eso no es la ley de Dios. La ley de Dios, como te digo, nos informa quién es Dios para no dejarnos en la oscuridad. Y la ley la da Dios para que entendamos y podamos conocer un mejor camino de vida. No la da Dios para decir, rómpela y vas a ver lo que te pasa. La da Dios para decir, si la rompes, va a haber malas consecuencias en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Pero si la sigues, habrá bendición para tus hijos. Como consecuencia. No está diciendo Dios que nada más como que no, y es que yo lo voy a dar nada más porque sí está diciendo Dios, yo he organizado esto y le estoy dando estas leyes de tal manera que si la siguen, habrá bendición. Y si no la siguen, pues les va a ir mal. Pero decide tú cómo quieres vivir. Si que te vaya bien con las reglas que te he dado y las instrucciones que te he dado. Te estoy dando instrucciones, hijo. Cualquier padre, cualquier hijo que le preguntara a su padre, Padre, ¿cómo me puede ir bien en la vida? No le esté diciendo, Padre, dime qué cosas te hacen enojar y qué cosas te hacen feliz para hacer las unas y no hacer las otras. Un hijo que le pregunta, Padre, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien en la vida? Y un padre amoroso que contesta con sinceridad, le va a dar un camino. Le va a decir, hijo, mira, es importante tener en cuenta que la vida humana es de lo más importante. Por eso, si tú vieras que alguien mata a alguien más, esa persona no puede estar viviendo entre ustedes, porque va a promover la muerte, porque va a traer más muerte, porque va a traer venganza, por esto y por esto y por esto. La Torah entonces son las palabras, la instrucción que Dios le da a sus hijos para que vivan bien, entre ellos y con Él. No son una serie de reglas para decir, cúmplelas o te castigo, o no las cumplas y vas a ver cómo te va a dar, cómo te va a ir, perdón. No, es Dios revelando quién es Él, mostrándonos y no dejándonos en lo oscuro. Es Dios mostrándonos las prioridades que debe haber en el reino, las prioridades que tiene Él. Y decir, mira, Dios realmente valora la convivencia de familia. Dios realmente valora que a la mujer no se le deje sola, que a la mujer no se le deje por su cuenta, porque Él sabe que ella no puede trabajar en esta cultura así como los hombres y que si la dejan por sí sola, va a andar batallando más. Y Dios no quiere que pase eso. No nos está diciendo, oigan, que no les importe cómo soy yo y simplemente sigan las reglas, a mí qué me importa si me conocen o no. ¿Tú crees que Dios diría eso? Más bien Dios diría, oigan, les dejo estas instrucciones para que me conozcan más y vean cómo es el reino entre nosotros, cómo debemos vivir y que la gente allá los vea y sepa también cómo soy yo. Que a través de ustedes puedan conocer cómo soy yo, cuáles son mis prioridades, qué es lo que yo valoro, que aquí no hay oscuridad. Mi pregunta para ti sería, ¿cómo has vivido tú tu relación con Dios? ¿Será que tú ves tu relación con Dios como una serie de reglas que tienes que seguir para que Dios no se enoje y que cuando las rompes y te empieza a ir mal de pronto dices, claro, Dios me está castigando por lo que hice? Porque de nuevo a mí se me hace como si fuera Dios un programa de computadora, ¿no? Ese tipo de programas de computadora, te explico, yo tengo uno que me ayuda a mí a escribir más rápido en el teclado, ¿no? Para no estar viendo y en mi trabajo me sirve mucho, me es muy útil y yo lo uso de vez en cuando. Y cuando yo presiono una tecla errónea, aparece en rojo. Si la presiono bien, aparece en verde y sigo adelante. Pero si la presiono mal, aparece en rojo y no me deja seguir. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Aunque yo hubiera seguido, tengo que regresarme y ver cuál es y picarla bien y darle a la que es hasta que pueda seguir adelante. Y mucha gente ve su relación con Dios así. Tienes que darle siempre al blanco y el día que te equivoques no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque Dios está esperando a que pagues lo que hiciste y te va a castigar.
Y así viven su vida. Viven su vida pensando que los que no cumplen las mismas reglas que ellos no son tan serios, realmente no aman tanto a Dios, que aquellos que sí las cumplen como ellos, pues a esos son los de en serio. Y luego cuando ven a alguien que dicen, oye, es que a mí se me hace que Dios no está esperando a ver cuándo me equivoco para castigarme, dicen, claro, eso dices porque quieres vivir facilito. Su entendimiento de Dios, que de nuevo no estoy diciendo que no conozcan a Dios, que no sean salvos, ese no es el asunto, pero viven una vida con una carga muy grande, una carga en la que Dios tiene el cinturón en la mano y está esperando que te equivoques. Porque a Dios lo que le importa es que cumpla las reglas, ¿eh? Dios dio la ley para que la cumplas y nada más. Pero hemos visto que no es cierto. Espero que este episodio te sirva para entender que Dios dio instrucciones para bendecir a los suyos, para que no estuvieran en oscuridad, para que lo conocieran y supieran por qué camino andar y no anduvieran errados. No dio instrucciones para decir, ahora sí ya les dije, ahora sí viene lo bueno. A ver, quiero ver que se equivoquen para darles con el cinturón. ¿Tú crees que ese sería Dios? Y tristemente muchos dirían que sí, que así es Dios y que al que no le guste no lo conoce. Pero yo veo en la Biblia que Dios les llega a decir, oigan, ustedes se han clavado demasiado en las reglas. Eso es lo que le dice Jesús. Ustedes le han agregado incluso y no entienden lo que quiso decir Dios. Ustedes piensan y quieren tomar unas cosas como el sábado, como que es que si lo rompes eres de lo peor. Y dice Jesús, el sábado, el día de reposo, fue hecho para que el hombre descansara, no para ser una carga para el hombre. No lo han entendido. Este mal entendimiento de la ley no tiene poco tiempo que se ha dado. Desde los tiempos de Jesús la gente ya agarraba la ley y decía, yo la cumplo, Dios me ama. Y a uno de estos hombres que cumplía la ley, entre varios, porque se lo dijo a varios, que cumplía la ley, que estaba ahí, que se lo aprendía, le dijo Jesús, oye, te falta nacer de nuevo, ¿eh? Así como vives y lo que crees y todo, no te alcanza. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Creyendo. Creyendo. Eso ya lo veremos en otro episodio. Eso va a ser parte de un episodio, quizá el de la siguiente semana, sobre nacer de nuevo, no lo sé. Pero no se trata de cumplir las reglas. El seguir las instrucciones son una expresión de que le eres leal a Dios, pero no es de lo que depende tu salvación. ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Qué es para ti la ley? ¿Una carga? ¿Una instrucción? ¿Una regla? ¿O será quizá, después de esto, esa instrucción que guía tu camino y que te hace decir que eres feliz porque conoces la ley de Dios? Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides suscribirte al podcast en tu plataforma favorita y recuerda que puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube, donde subimos más contenido que nos lleva a razonar, analizar y meditar en las cosas de Dios. Espero que estés bien. Dios te bendiga.